No, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Yo nací en una familia cristiana, católica, muy poco practicante. Alguna vez fuimos a la misa, pero digamos que no se llevaban a cabo los 10 mandamientos en la casa. Mi mamá practicaba la parapsicología, lo cual lleva todo lo que es la nueva era, lo que es cartas de tarot, pirámides, péndulos, hablar con muertos, eh, todo ese tipo de cosas, lo cual yo padecí muchísimo de niña porque ahí comenzaron ataques de la oscuridad, ataques del mal hacia mí y hacia la familia, evidentemente. Creo que todos nos vimos afectados, pero sin duda era yo al ser la más chica y tal vez la más sensible la que más percibía todas esas cosas. Bueno, mi mamá y mi papá también estaban en eso, en la parapsicología, lo cual eh, fue hasta el final de sus vidas. Ellos han fallecido ya hace muchísimos tiempos. A raíz de tantos ataques, yo descubro el rosario y me aferro al rosario. Yo hace más de 20 años que yo no suelto el rosario, no. Es día y noche el rosario en mi mano, siempre, o en el bolsillo si estoy en la calle o rezándolo mientras camino, eh, para protección, porque mi alma siempre sintió que eso era una protección. Nadie me lo dijo, simplemente lo tomé y lo llevé conmigo y hasta el día de hoy así es, sigue siendo. Cuando muere mi mamá, yo lo primero que hago es tirar, arruinar, quemar, romper todas esas cosas de la práctica de la parapsicología, porque si bien ella era una persona muy buena, de muy buen corazón, una persona amorosísima, ella pensaba que eso era bueno y lo hacía pensando que ayudaba a los demás, sin saber que en realidad no lo era. Y nunca se enteró en esta vida que eso no era bueno. La cuestión es que yo rompo, tiro todo, absolutamente no dejo nada de esas cosas y guardo todas sus pocas cosas que quedaron en una caja. Al pasar de los años, pasaron muchos años, mi madre murió en el 96, en el 1996, yo vuelvo a abrir la caja donde había guardado cositas de ella y ahí encuentro una imagen igual a esta, que es la imagen de la Divina Misericordia. En ese entonces, yo la había visto toda mi infancia, esa imagen en el escritorio de mi mamá, pero jamás me llamó la atención. Era simplemente una imagen de Jesús. El día que yo abro la caja y me encuentro con la imagen de Jesús misericordioso, abro y leo algunas de las promesas que nuestro Señor le dio a Santa Faustina. En ese momento yo caigo de rodillas y fui invadida por el amor de Dios. Me abarcó totalmente. No pude parar de llorar no sé por cuánto tiempo y desde ese entonces nunca más nos separamos. Esa devoción a la Divina Misericordia creo que fue la Divina Providencia porque me ha acompañado y me ha ayudado y me ha dado grandes milagros, pero milagros de verdad, milagros que se pueden constatar, no solo a mí, sino por quienes se ha pedido a la imagen, a la devoción de Jesús misericordioso. Me acompaña desde entonces, desde el año aproximadamente 2003, 2004, la imagen. Yo nunca había aprendido a rezar la coronilla, pero sí me aferré a la imagen, al Jesús en vos confío, me aferré a eso con todo mi ser y todo mi corazón y toda mi alma. Era para mí mi vida.
Leí las promesas de Santa Faustina, pero no sabía más que eso. Pasa el tiempo y previo a eso, perdón, cuando mi mamá tuvo una larga agonía, una enfermedad muy larga y una triste, triste agonía que duró años, años. Yo la cuidé todo ese tiempo con todo mi amor porque yo tenía pasión por mi mamá, era locura que yo tenía por eso. La cuidé todo el tiempo y, y bueno, al final ya de su vida, sus últimos días en el hospital, era un hospital el cual carecía de muchísimas cosas. De hecho, yo tenía que atender a otros pacientes porque había una sola enfermera para todo, para dos alas del hospital, un hospital gigante, antiguo. Y yo una noche ahí contemplando a los enfermos y a mi mamá en ese estado y dije, Dios mío, yo quiero hacer esto el resto de mi vida porque tan solo al acercar un vaso de agua a alguien que lo necesite es mucho para el que está acostado y postrado en una cama. No tiene precio, no tiene valor. Entonces de ahí dije al Señor que yo iba a dedicar mi vida a ayudar a los enfermos. Así le dije al Señor y así fue. Yo mi vida entera me pasé cuidando personas, generalmente personas postradas, personas con cáncer, personas al borde de la muerte. Y a eso me dediqué el 90% de mi vida. He tenido otros trabajos, pero han sido cosas muy pasajeras. Siempre a todos intenté, a todos desde que conocí la devoción, intenté acercarles la devoción a la Divina Misericordia. Aun cuando no la conocía, rezaba por ellos. Yo solamente sabía rezar el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo y Gloria, y no conocía otra oración, y al Ángel de la Guarda. Eh, bueno, pasa el tiempo y un día, en el 5 de abril del 2010, yo decido yo someterme a un par de cirugías. Eran muchas cirugías en una, lo cual era muy riesgoso, pero yo decidí entrar a esa cirugía. Previamente había tenido un sueño en el cual yo vi que posiblemente moría en aquella intervención. De modo que me quedó ese temor, pero aún así decidí entrar a la cirugía. El día previo, fue un domingo, hice lo que no hacía habitualmente, asistí a la misa y me arrodillé ante la imagen de la Divina Misericordia y Santa Faustina y le dije, Señor, yo tengo mucho miedo porque siento que algo malo puede suceder en esa cirugía, pero todo lo dejo en tus manos. Y bueno, me volví a la casa donde vivía y al otro día a la mañana ya me interné para la cirugía. Y evidentemente algo salió mal. Yo sin saber termino en coma. La persona que entra en coma nunca se entera porque está inconsciente. De modo que yo ya no supe nunca lo que pasó, no tenía conciencia de lo que sucedió. Yo sé que salgo de la cirugía y estoy un día en una habitación común, pero yo decía que me faltaba el aire y lo repetía constantemente que me faltaba el aire. Y bueno, y en un momento recuerdo que dije no puedo más y corrieron todos y bueno, ya no recuerdo, no sé qué más pasó. A todo esto, lo próximo que yo ya recuerdo es verme a unos 3 4 metros de la cama, parada, yo estaba parada, y me veo en una cama de terapia intensiva, llena de tubos, de conexiones, de cosas, de drogas colgadas que me sostenían, y muchísimos tubos salían de mi cuerpo. Yo me observé mucho, mucho, me observé porque vi el estado, contemplaba el estado deplorable que tenía, realmente estaba destruida. Y también vi sobre mi cama una tapa de cristal, me cubría una tapa de cristal que flotaba, si bien flotaba, era rectangular, tenía la misma forma de la cama, pero flotaba al mismo nivel de la cama y me cubría por completo a mí.
Mi alma, yo no sabía que era mi alma, simplemente todavía no había tomado conciencia que me había salido del cuerpo. Yo me miraba y me observaba, pero sabía que esa etapa era una protección divina. Yo sabía que eso era de Dios puesto ahí para mi protección. Lo siguiente que recuerdo, ya no es grato, recuerdo que a los pies de mi cama había muchos demonios, demonios que luchaban tratando de sacarme de esa cama, arrastrándome, querían arrastrarme de la cama, y yo luchaba con todas mis fuerzas, unas fuerzas extraordinarias que no sé de dónde venían, y yo rezaba, y yo me acuerdo que si bien el cuerpo no se debe haber movido porque yo estaba en coma, pero yo me veía como que yo sí me movía en la cama y me agarraba de la cama y rezaba y me agarraba y ellos me querían arrancar con una fuerza increíble y yo rezaba y rezaba. Cuando ellos veían que no podían, no tenían la fuerza para sacarme de esa cama y llevarme, porque el objetivo de ellos era llevarme, ese era el objetivo de ellos, llamaban a otro que era más grande y muy poderoso. Eran oscuros y este era muy alto, muy grande. Y ya cuando ese venía, yo ya no podía contra esa fuerza y decía, Dios mío, no puedo más. Y lo siguiente que recuerdo ya es estar parada en un lugar. Yo tenía las manos atadas hacia atrás, tenía un demonio detrás mío y otro un poco, 1 metro o 2 metros para la izquierda. Mi ángel de la guarda estaba hacia la derecha, a unos 5 metros aproximadamente. No podía intervenir. Él estaba, presenciaba, pero no podía hacer nada. Ahí miro donde estaba parada y estaba parada en las puertas del infierno. Era toda una caverna de piedra, era todo piedra. El lugar era todo piedra. Había una puerta pequeña en el piso, a modo de puerta de esas que se abren para un sótano. Era una puerta pequeña, una puerta chiquita, como la que baja a un sótano. Había partes que la piedra no tenía continuidad y permitía que yo pudiera ver qué había debajo de eso, de ese suelo de piedra. Y era un río de lava espantoso que corría, muy feo. Entonces comprendí que estaba parada en las puertas del infierno mismo y con las manos atadas hacia atrás y un demonio que tenía así autoridad. Yo no tenía autoridad allí, simplemente yo estaba ahí. Lo que me llamó mucho la atención era que yo no opuse resistencia y tenía una, ¿cómo explicarlo? Una aceptación a esa condición en la cual estaba, que yo no, ni siquiera pensar en decir, eh, Dios, sácame, en ese momento era aceptación, porque yo comprendía que si yo estaba ahí, era la voluntad, o sea, no la voluntad de Dios, era, yo debía estar ahí, porque yo estaba muriendo en pecado mortal por el pecado del aborto. Sepan, el pecado del aborto es pecado de condenación eterna y otros pecados también. Pero sepan, mujeres o padres, que el pecado del aborto es pecado de condenación eterna en el infierno de donde no se sale. Yo tenía esa sumisión y había un sonido muy feo, muy espantoso, que es un sonido que venía desde adelante y venía. Ese sonido era el anunciante de si a mí me arrojaban o no en esa puerta, si esa puertita se abría y a mí me tiraba. Cuando venía ese sonido lo abarcaba todo en el lugar. Y ese sonido, si se detenía ahí, era lo que mi alma sabía, porque ya no es que alguien me diga cómo es en este mundo, si alguien me dice algo yo aprendo o yo conozco. En el mundo espiritual es diferente, uno sabe, uno siente, el alma percibe todas esas cosas. Cuando el sonido llegaba el terror era inexplicable el terror que yo sentía, pero no oponía resistencia. Y el sonido pasó, yo sentí un alivio
inconmensurable porque no fui a Roja. Yo recuerdo también que aparezco de repente en... Esto fue previo a aparecer en las puertas del infierno. Yo, después de verme en la cama, lo que veo a continuación, más allá del ejército de demonios que luchábamos, lo que yo veo posterior a eso es que yo me encuentro de repente parada de pie, muy liviana, de peso muy liviana, pero no había arriba, abajo, no había nada, él estaba en el espacio mismo. Solamente me envolvía un vapor de nubes, un vapor de agua, un vapor marrón, el cual percibí inmediatamente como algo malo. El color no me dio ninguna paz, ninguna sensación buena. Yo, ese color que me envolvía marrón en ese vapor, me dio inmediata sensación de algo malo. Yo observaba mis manos y mis pies, estaba descalza. Solo podía ver mis manos y mis pies. Y las miraba una y otra vez porque no entendía. Hasta que al mirarla tantas veces y ver que yo estaba parada, no había piso bajo mis pies, no había nada, comprendí que era mi alma. Ahí comprendí que era mi alma y que me había ido de la tierra. Entonces, que lo que yo siento, lo que yo sentía ahí era mucho frío, mucha soledad, una incertidumbre enorme que no se puede medir con valores de este mundo, porque yo no sabía dónde me iba. Una fuerza me absorbía hacia adelante en una línea recta, como si yo estuviera parada en una cinta transportadora, lo mismo, pero no había ninguna cinta. Era una fuerza que me llevaba en línea recta hacia adelante a una velocidad increíble. Yo no podía hacer nada, no era mi territorio, yo no tenía dominio. Yo lo único que podía era moverme así, de derecha a izquierda y mirar a mis pies. Pero mi alma, mi ser, mi alma, sabía que arriba y a la derecha estaba nuestro Señor, estaba el trono del Padre. Entonces, el comprender que era mi alma, que ya no estaba en la tierra, que ya estaba en un lugar desconocido, la verdad que estaba en un lugar completamente desconocido, yo le supliqué al Señor. Yo entendí que no me iba a un lugar bueno porque, repito, ese vapor marrón me daba una sensación muy fea. Entonces lo que yo le digo al Señor, y fueron las textuales palabras que yo utilicé, las textuales palabras, yo le dije, Dios mío, estoy muriendo. Dios mío, estoy muriendo. Señor, ¿a dónde se va mi alma? Dios mío, no estoy preparada para morir. ¿A dónde se va mi alma, Padre? ¿A dónde se va mi alma, Señor? Eso fue lo que yo le dije al Señor. No estoy preparada para morir. ¿A dónde se va mi alma? A mí me envolvía un frío y una incertidumbre, puedo decir espantosa, pero no tiene medición. Una soledad indescriptible. Ya no tenemos dominio de nada, ya no podemos volver atrás y cambiar lo hecho o lo no hecho. Ya estamos en un territorio que no es nuestro y yo le llamo a ese momento, siempre le llamé a ese momento, el momento de la gran verdad, que es el momento cuando uno se va a encontrar frente a Dios y le va a decir, Padre, esto ha sido lo que yo hice en mi vida y no hay más. Y si yo tengo solo pecados, mi destino no es bueno. Yo le llamo el momento de la gran verdad. Fueron aproximadamente 3 veces que yo me encontré en la situación de estar parada en las puertas del infierno y 3 veces aproximadamente las que luché con esos demonios a los pies de la cama. La tercera vez que, que me encuentro en las puertas del infierno, cuando yo fui liberada, ya fui liberada realmente y completamente. Yo ya pude salir de ahí. Entonces le pregunto a mi ángel de la guarda si yo podía caminar. Él estaba a unos 5 metros y me dice que sí. Yo le pregunté si podía mirar un poquito de aquello
y vi otra puerta grande. Esto era una caverna, todo era piedra. Y vi una puerta grande, grande, que tenía en el medio también de piedra, porque todo era piedra, la boca de un león. Era la cara de un león con la boca de un león abierta. Era una boca que devoraba. Era otra puerta que había allí. Fueron 3 veces que yo viví esa situación de estar atada de manos hacia atrás, con esos dos demonios ahí. 3 veces las que yo vi pasar la lava y el sonido. Ya fui liberada la tercera vez, a la que yo calculo que fue la tercera vez. Entonces mi ángel de la guarda la tercera vez me agarró y me dijo hay que salir ya. Y me tomó del brazo y desaparecí. Yo siento como una elevación y salimos, desaparecimos de ese lugar. Lo próximo que recuerdo es caminar al lado de mi ángel santo, precioso, un ser creado por Dios que están para cuidarnos y acompañarnos durante nuestra vida, después de nuestra vida, si nos toca un purgatorio, si nos toca aún un infierno, el que nos van a arrojar, hasta ahí, ¿cierto? Nosotros hablábamos, dialogábamos, es un ser de poco hablar, lo justo, él habla lo justo, pero no movíamos los labios, simplemente hablábamos con el interior, o sea, no sé si era con nuestra mente o con nuestra alma, simplemente hablábamos y nos contestábamos sin mover los labios. Recuerdo caminábamos mucho con él, mucho, y hablábamos, pero yo no puedo recordar nada de lo que hablábamos. Dialogábamos cuando yo le preguntaba algo a él, pero no recuerdo qué. En un momento llegamos a una tranquera como si fuera de campo, porque todo era de noche. Algo que, bueno, hasta el día de hoy yo no comprendo, honestamente no comprendo, que era, pero era de noche, siempre fue de noche, y había cenizas, muchas cenizas, como que el mundo estaba cubierto de cenizas. El piso tenía un alto así de aproximadamente 10 centímetros de ceniza, que cuando caminábamos apenas levemente se levantaba un poquito de ceniza. Em, Recuerdo caminar con él mucho, caminábamos sin cesar y cuando llegamos a esa tranquera le dije yo, uy, ahora no podemos pasar, ¿qué hacemos? Y él me hizo así, un ademán como diciendo, sos vos la que tiene que decidir si avanzamos o no avanzamos. Y yo le dije, sí, avanzamos y abro esa tranquera. Y fue la única vez que no vi cenizas en todo el caminar con el ángel santo. Había una luz pequeñita, así como de una vela chiquitita, a la cual yo me acerco y era una casa donde yo quise hablar, había alguien dentro, pero se cerró todo y no se me permitió tener ningún tipo de contacto. Miro a mi izquierda y vi una escalera y había preparado un gran banquete, había preparado una escalera como si fuera un escenario, pero no era un escenario. Era como si hubiera sido una gran fiesta de mucho lujo, era muy opulento, había cortinas de terciopelo hasta el suelo, bancos, candelabros, mucha comida, sillas, todo glamoroso. Yo subo las escaleras, miro, contemplo todo eso, pero no había nadie, no había absolutamente nadie. Yo sentía murmullos, murmullos. Pues, entendí que había algunas personas, pero no las podía ver, no se dejaban ver. Entonces yo corro una de las cortinas y me hacen así y que me escondiera, que hiciera silencio. Eso era primordial, que hiciera silencio como si viniera alguien malo. Yo la verdad que miré, observé todo eso desde la altura, porque era una altura de 1,5 metros aproximadamente, ese lugar, esa mesa de banquete, y bajé las escaleras y, y bueno, desaparecimos de ahí. Y así fue mucho lo que caminamos con el ángel y hablamos mucho, pero no puedo recordar ni una sola palabra de lo que hablábamos realmente. Yo siempre me esfuerzo por recordar eso. Desde entonces yo sé que Él está a mi lado. No es una fantasía que nos contaron de niños, no. Tenemos un ángel con una bondad inmensa, con un poder muy fuerte, tienen un poder
muy fuerte los ángeles. Ellos están para defendernos de los demonios que hay en el mundo. Ellos más que para defender nuestro cuerpo, están para defender nuestra alma. Siempre que sintamos cualquier tipo de temor, debemos pedir su ayuda. De más está decir que todo comportamiento que tengamos, ellos lo presencian. De modo que eso me llevó a tener mucha más conciencia de cada acto de mi vida. Sé que cada acto de mi vida Él está a mi lado. Yo le hablo porque sé que Él está y me escucha, aunque no, ya nunca más lo pude ver, pero sé que está y lo miro y le sonrío y aunque no lo veo, sé que estás ahí, le digo y te agradezco y le pido que siempre me cuide. En las noches le hago un lugarcito para que descanse a mi lado sentado. No sé si se sentará o no, porque ellos no sienten cansancio en esas cosas, pero es un acto de amor que yo tengo hacia él y de respeto. Eh, y bueno, ese es mi testimonio. También quiero decir que con las personas que he trabajado, eh, que han estado muy enfermas, muchas han muerto, traté de darles este librito de la misericordia, de que se acercaran a la misericordia de Dios, que conocieran su infinita misericordia, que Él todo lo perdona si nos acercamos al sacramento de la confesión. A mí me costó mucho volver a la iglesia porque después de la comunión, yo hasta había olvidado lo que es el Santísimo Sacramento. Yo no sabía ya la vida que yo llevaba, no sabía ni siquiera lo que era Jesús en la Eucaristía. No era una vida buena la que yo tenía. Por eso tenía merecido. A raíz de todo esto que me sucede, yo vuelvo a la iglesia. Comienzo mi camino de conversión. Yo me costó volver y confesar porque tenía miedo que el sacerdote me corriera cuando yo le contara la experiencia que había tenido. Pero tomé coraje un día y entré y me confesé. Estaba preparada para que me sacaran corriendo porque sé que alguna parte de la iglesia hoy por hoy niega las verdades de la fe. Eh, entonces le dije, mire padre, yo me sometí a una cirugía, algo salió mal, me morí en pecado mortal y vi las puertas del infierno y estuve parada allí, padre. El padre me escuchó, para mi sorpresa, y yo le conté más o menos todo lo que me había sucedido. Me sentí escuchada y lo más importante, el padre me creyó y me habló de Santa Teresa, me dijo que lo primero que me dijo fue, Dios te dio una gran gracia. Eso me dijo. Y me habló de Santa Teresa que había visto también. Y yo dije, Santa Teresa no tenía idea en mi vida, había escuchado, no sabía quién era, ni ella, ni nadie prácticamente, más que Santa Faustina, que estaba en la imagen de la misericordia. Salí de ahí muy feliz de la confesión y empecé a leer la vida de Santa Teresa, de mm, de San Juan, o sea, empecé a devorar libros de los santos, de la vida de los santos. Ese fue mi alimento, mi alimento espiritual, hasta que yo empiezo con el ejercicio de volver a la iglesia, porque cada vez que entraba a la iglesia me descomponía, llegaba al punto límite del desmayo, me costaba muchísimo, era una lucha, empezaba a palidecer, a transpirar, a palpitarme el corazón fuerte, a temblar y a sentir que me desmayaba. Esos fueron muchos años. Yo sacaba en el Santísimo, no sabía ni lo que era hasta que empecé de nuevo con todo ese ritmo y cuando sacaban el Santísimo, por Dios, era una cosa que yo llegaba hasta el piso y bueno, me sentaba como podía y así fue poco a poco volver a la iglesia, leyendo la vida de los santos, después comprar el libro de Santa Faustina, que es el diario de Santa Faustina, me lo devoré. Para mí fue un antes y un después también en mi vida del diario de Santa Faustina y desde ahí, perdón, comencé a comprar imágenes de la misericordia con las promesas. eh,
y a entregarla a los enfermos. Cuando alguien estaba muriendo, yo ya había aprendido a rezar la coronilla, rezaba la coronilla por ellos. Y, y así con muchos. Tuve una persecución muy fuerte en un trabajo que tuve con personas con cáncer porque yo a todos a todos los que podía, que eran el 95%, le acercaba la imagen de la misericordia y les contaba que ahí iban a encontrar ellos realmente la fuerza para luchar. Y la verdad que el 94,9% de todos aceptaron el amor y la confianza y tener confianza en Dios, se aferraron muchísimo, muchísimo a la fe, lo cual a mí me satisfacía mucho porque veía que Jesús estaba con ellos y ellos se acercaban a Jesús. Ellos que habían estado alejados tanto tiempo, se acercaban a Jesús en un momento vital de su vida muy particular. Como repito, muchos dejaban este mundo y en algunas ocasiones, porque ya la confianza era mucha con ellos, se les llamaba el sacerdote y yo tenía mucha persecución por quien me contrató. Me pretendía obligar que yo les impusiera la nueva era a los pacientes y yo les entregaba a Jesús misericordioso. Yo he sido muy perseguida por mi fe a raíz de eso, pero gracias a Dios yo le pedía fuerzas y nunca, nunca claudiqué, jamás dejé de entregar. Sí, terminé renunciando al 5.º año, terminé renunciando porque ya era insostenible, eh, pero ese ha sido mi camino con la devoción a la Divina Misericordia. He visto muchos milagros, de verdad que los he visto, personas al límite de la muerte y simplemente volvieron a florecer. De hecho, yo misma, el Señor a mí me devolvió el alma y me devolvió el cuerpo, porque Él podría no haberme perdonado, pero como Él dice en esta devoción tan santa, que esta es la última tabla de salvación que Dios envía al mundo. El que no quiera pasar por la puerta de su misericordia deberá pasar por la puerta de su justicia. Y quien confíe en Él lo rescatará, lo acompañará toda su vida como una madre acompaña a un hijo, pero especialmente a la hora de la muerte. Y lo hizo conmigo. Yo estaba muriendo, yo estaba condenada, estaba parada en las puertas del infierno, lista para que me tiraran. Él me rescató el alma y me rescató el cuerpo, porque acá estoy parada. Si bien tengo mucha lucha espiritual en cuanto soy muy atacada en la salud y en todos los ámbitos de mi vida, es una guerra tremenda, pero acá estoy, rosario, coronilla, 12 coronillas diarias o más, santo rosario diario y oraciones ejaculatorias permanentes de día y de noche, de día y de noche, porque el ataque es muy grande. Pero acá estamos. Confíen en la infinita misericordia de Dios que jamás los va a defraudar. Nunca, jamás. Siempre el Señor va a estar.